cuán grande eres tú. ¿Le puedes cantar así? Levanta tus manos al cielo y díselo al Rey. Mi Dios, cántame. Mi Dios, cuán grande eres. Así es, cuán grande eres tú. Grande es tu nombre, Señor, te adoramos. Los cielos declaran y muestran cuán grande eres tú. Y hoy respondemos a tu amor. El mar se levanta y cae el sonido de tu voz. Hoy respondemos a tu amor. Mi Dios, cuán grande es, cuán grande eres tú. Mi Dios, cuán grande eres. Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. Puedes levantar tu voz y decírselo al Rey. Mi Dios, cuán grande eres. Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. Oh, grande en maravillas, sí. Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. Los cielos se declaran y muestran cuán grande eres tú. Hoy respondemos a tu amor. El mar se levanta y cae el sonido de tu voz. Hoy respondemos a tu amor. Mi Dios, cuán grande es, cuán grande eres tú. Sí, Señor. Mi Dios, cuán grande es, cuán grande eres tú. Oh, yeah. Mi Dios, cuán grande es, cuán grande eres tú. Mi Dios, cuán grande es, cuán grande eres tú. Oh, cuán grande eres, cuán grande eres. Grande es tu nombre. Y te cantamos a ti, Señor. Contemplamos tu hermosura, tu gloria en este lugar. Contemplamos tu grandeza, oh Rey. Cuán grande eres tú, Jesús. Mi corazón
canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Levante su voz, levante sus manos y dígaselo. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón, dígaselo, entona la canción. Cuán grande es Él. Su presencia está en este lugar. Adórale. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es grande eres tú, Señor. Qué bueno verlos, mis queridos hermanos, este domingo, Día del Señor, que nos volvemos a reencontrar a través de esta plataforma y poder juntos dejarnos tratar por el Señor a través de la palabra. Ha sido una semana, espero tanto para usted como para todos los que nos están siguiendo, una semana de mucha reflexión, de mucha meditación, y de que cada vez esté más clara nuestra mente y corazón, los propósitos, el accionar de Dios en este tiempo. Y yo quisiera llevarle a un texto que nos va a servir como punto de partida en el libro de Génesis, capítulo 6, y poder seguir en nuestra serie desarrollando fe en medio de esta pandemia, ¿no? Y he titulado nuestro mensaje de esta mañana, una fe madura y experimentada. ¿Por qué he puesto ese título? En función de lo que semanas atrás hablamos de las expresiones hebreas en cuanto a la fe, la más infantil, digamos, la fe que recién empieza, que es la fe Amán, pero en el otro extremo vemos la fe Kabá, que es la fe no solamente experimentada, sino es la fe que camina con Dios. Y yo quiero saltar de un punto hacia el otro, porque la semana pasada estábamos viendo cómo desarrollar, incluso fuimos de una fe Amán hacia una fe ya más madura, ¿no? Cómo puede desarrollarse nuestra fe. Noé es un excelente ejemplo de no solo un hombre de fe experimentado, sino una fe que realmente puede creer de tal manera a Dios que puede caminar lado a lado con Dios. No se dice de Noé como se dijo de Abraham, se le llama amigo de Dios, pero Noé prácticamente va en esa misma línea que Abraham. Le cree al 200% a Dios y camina de acuerdo a la voluntad de Él. Y allí en Génesis capítulo 6, si tiene su Biblia abierta, dice en el versículo 9, 6:9, estas son las generaciones de Noé. Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé,
No dice que fue amigo, pero dice que caminó con Dios, ¿no? Y eso es un equivalente a decir que era un amigo de Dios. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam, Jafet. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ahora fíjese en este versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo los destruiré con la tierra, ¿no? Y ahí empiezan las instrucciones de Dios. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, la calafatearás de brea. Le empieza a dar todas las descripciones de la construcción de la famosa arca de Noé. Pero yo quiero pausar acá para que podamos nosotros orar y entregar nuestro corazón al Señor, que Él nos conduzca en los siguientes minutos. Y quiero aprovechar cada segundo en realidad, pues el mensaje que tiene el Señor para nosotros es un mensaje tanto de ánimo, tanto de exhortación, pero lo que desea Dios es que nuestra fe sobre todo pueda crecer, pueda desarrollar y pueda madurar. Entonces nuestra oración es, mis queridos hermanos, es que nuestra fe, a través de este mensaje que está fundamentado en la palabra del Señor, nos ayude a desarrollar, a seguir desarrollando nuestra fe. Cierra sus ojos ahí donde está y oremos, encomendemos nuestro corazón al Señor. Padre, te reconocemos como Dios único. Y hace un instante, mientras escuchábamos este precioso himno que reconoce cuán grande eres tú, en esta mañana nos vuelves a recordar precisamente cuán grande eres tú. Cuán maravillosas son tus obras. No hay ningún otro Dios como tú. Y qué bueno es saber para nosotros y nos inspira confianza en que podemos depositar nuestras vidas en las manos de un Dios tan grandioso como tú. Captura nuestro corazón en esta noche, Señor. En verdad, captúralo. Necesitamos que tu Espíritu nos pueda conducir por el Espíritu de tu palabra. Y no solamente ser oidores en esta mañana, sino hacedores. Por favor, Padre, tú que conoces el sentir del corazón, sabes las intenciones del corazón de cada quien y no hay necesidad de que nadie te dé, Señor, testimonio del ser humano porque tú conoces las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Por favor, haz que la balanza interior de nuestro ser se incline hacia ti, nuestros oídos espirituales sean abiertos para contigo, nuestra atención sea para contigo y que tú puedas cautivar todo nuestro ser, Señor, y que podamos al término de este mensaje, Señor, no solo salir edificados, sino desafiados, exhortados, pero, Señor, con decisiones que las empezamos a echar a andar ya dentro de nuestros hogares, porque el tiempo es cada vez más corto y urge, Señor, enfilarnos bajo tu voluntad. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos, Señor, por favor, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, usted sabe que después de estas indicaciones en el capítulo 6, el capítulo 7 ya describe lo que es el diluvio en sí mismo. Fíjese, según los estudiosos, el diluvio duró unos 40 días. Unos 40 días de duración de diluvio. Se abrieron los cielos y llovió por 40 días consecutivos, pero Noé y su familia, según el registro bíblico, estuvieron 370 días dentro del arca. 370 días dentro del arca antes de salir de ahí. Estamos hablando, solamente voy a hacer un paralelo para que podamos más o menos sopesar la cantidad de tiempo que estuvo dentro con su familia. Noé fueron como 9 cuarentenas, un poco más de 9 cuarentenas. Fíjese, si usted está diciendo allí a las justas puedo aguantar una cuarentena y que bueno, ya que empezamos a entrar a las etapas de progresivamente levantar la cuarentena, pero imagínense vivir 9 cuarentenas, casi 10 cuarentenas seguidas. Yo sé lo que está pensando, sería, bueno, yo saldría loco de esto, ¿no? Ahora, imagínense a Noé metido en esa arca, 4 familias metidas en esa arca. ¿Por qué digo 4 familias? Porque no solo eran Noé y su esposa. El registro bíblico dice, capítulo 5, versículo 32, dice que siendo Noé 500 años engendró a Sem, Cam y Jafet y nombra los nombres de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y fue con ellos que entró al arca y cada uno de sus hijos con sus respectivas esposas. Entonces por eso estamos hablando de 4 familias que entraron en el arca. Ahora usted y yo imaginemos por un instante encerrados 370 días, casi 9
10 cuarentenas, como decía hace un instante, esas 4 familias dentro de una gran barcaza. Usted y yo, por lo menos, o algunos de nosotros salimos al mercado periódicamente y nos oxigenamos así, saliendo de nuestros hogares, pero ellos no tenían esto. A las justas podían ir de un extremo a otro de la gran barcaza, y según los estudiosos, el largo del arca era de unos 155 metros aproximadamente. Algunos otros hacen sus cálculos y dicen, no, fue 144 metros aproximadamente por 22 metros de ancho promedio. Para tener una idea un poco más grande, el arca era un poco más grande que un campo de fútbol reglamentario. Un campo de fútbol reglamentario tiene de largo aproximadamente entre 90 metros y 120 metros. 90 a 120 metros. Entonces, la distancia del arca, el largo del arca era más o menos una cancha y media, casi una cancha y media. Ahora, no podían recorrer todos esos 120 metros libremente porque había construcción del arca que les impedía. Entonces, la distancia se acortaba. Por eso yo decía, nosotros por lo menos tenemos algunas salidas para oxigenarnos. Vamos al mercado, vamos a la bodega. Pero ellos no podían hacer absolutamente nada. 370 días metidos en esa barcaza, esas 4 familias. Ahora, las 4 familias no estaban solas, les quiero recordar, sino había con ellos, según los que han investigado y han hecho una serie de estudios para esto, habían metidos con estas 4 familias 70.000 especies de animales. 70.000 especies de animales. Un estudio complejo, por supuesto, que se hizo para sacar estas conclusiones, donde se tomaron varios factores en consideración, como la dimensión del arca, el peso del arca, lo que podía sostener, cuánto podía flotar. Y se hicieron varios cálculos y respecto a eso se ha deducido que habían como 70.000 especies de animales metidos en el arca con las 4 familias. Ahora, eso aumenta la tensión. Definitivamente que eso aumenta la tensión, ¿no es cierto? Si usted a las justas dirá, yo aguanto en este encierro, en esta cuarentena, a las justas aguanto a mi mascota, a mi sola mascota. Ahora, bueno, a no ser que los dog lover, ¿no?, tengan 2, 3, 4, 5 mascotas, pero nadie tiene 70.000 especies de animales metidos en su departamento de 60 o 70 metros cuadrados. Nadie tiene eso. Sería una locura que alguien meta 70.000 especies de animales como mascotas dentro de su departamento. Ahora, recordemos que eran animales acostumbrados a vivir en el campo, no en cautiverio. La costumbre era que estaban en libertad. Ahora, estaban confinados y estuvieron confinados 370 días. Me estaba preguntando y estaba pensando, reflexionando en esto, si se habrán estresado los animales y a nuestras mascotas nada más. Todo veterinario siempre va a ser la misma recomendación. Cada día tiene que sacarlo 1, 2 o si puede un poco más de veces para que se desestrese, porque si está demasiado tiempo dentro de la casa o del departamento, se estresan los animales. Ahora, imagínense 70.000 especies estresadas. Ya, si usted quiere, rebájele, ¿no? Hay animales que son bien tranquilos y pudieron sobrellevar ya la mitad, digamos, ya 30.000 especies estresadas. Oiga, no es fácil. No es sencillo convivir con esas 30.000 especies. Y estamos hablando de estrés de animales. Ahora, a eso sume estrés de las personas, de esas 4 familias. Porque Noé habrá sido Noé, pero era de carne y hueso como usted y yo. Los hijos de Noé y las esposas de Noé, la misma esposa de Noé, personas de carne y hueso como usted y yo que pueden haber sentido el estrés, el hacinamiento, pueden haber sentido la pegada de todos esos factores que nos alteran y nos ponen en otra situación. Sumemos a este estado ya estresante de por sí solo, sumemos el carácter, como yo decía, el carácter de las personas de estas 4 familias. El carácter, porque ninguno es igual. Ninguno es igual. Noé tenía un carácter, su esposa tenía un carácter diferente, como todas las esposas. Cada hijo tenía un tipo de carácter, cada hijo tiene un tipo de personalidad, cada una de sus esposas tenía un tipo de personalidad. No tenemos descripción en la Biblia acerca de cómo fue la convivencia de esas 4 familias allí metidas dentro del arca durante 370 días.
si hubo roces, si hubo choques, pero podemos deducir algunas cosas, podemos inferir algunas cosas importantes. Por favor, escuche con cuidado y le explico esto rápidamente. Por un lado, si usted revisa la genealogía de Noé, Noé provenía de la línea familiar de Set. ¿Quién fue Set? Set fue el tercer hijo de Adán y Eva, después de que fueron expulsados del paraíso, después de que Caín asesinó a su hermano Abel. Adán y Eva tuvieron este tercer hijo, al cual lo bautizaron con el nombre de Set. Y se lee ahí en Génesis capítulo 4, versículo 26. Génesis capítulo 4, versículo 26. Se lee allí que Set engendró a Enós. Fue su primogénito. Pero curiosamente dice este verso 26, dice: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Nace el primogénito de Enós y los hombres empiezan a invocar el nombre de Dios. Es como un regresar a la adoración a Dios, perdida con todo el asesinato de Abel por Caín y la expulsión de Adán y Eva sumada al asesinato, etc. Mucha tensión en esta familia, pero nace el hijo de Set, Enoc, y la gente, esta generación empieza a adorar a Dios nuevamente. Ahora, si usted sigue leyendo esta genealogía, en este capítulo 5 de Génesis, hay nombres relevantes, ¿no? Hay nombres relevantes, como por ejemplo en el versículo 24 usted encuentra el nombre de Enoc. Enoc, de él se dice algo bellísimo. Verso 24, Génesis 5, 24, caminó con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Tal era el estilo de vida, dicen, de Enoc, que le agradó tanto a Dios que dijo: mire, no, vente conmigo. Y Dios se lo llevó. Qué maravilloso sería que Dios hiciera eso con nosotros, ¿verdad? Cuánto nos falta alcanzar aún ese punto de fe para poder tener ese privilegio. Y en esa misma genealogía usted encuentra a Noé, ya que estamos hablando de él, del que luego en el capítulo 6, versículo 9, que leímos, dice que él era un hombre justo, perfecto o maduro y que caminaba con Dios. Esa es la línea de Noé. Pero luego usted ve la línea de la genealogía de la esposa de Noé, y de sus hijos, las esposas de ellas. No hay mucho dato en la escritura, pero como tenemos el estudio de varios investigadores y comentaristas, hay una línea que piensa que la esposa de Noé y las esposas de los hijos de Noé provenían de la línea de Caín, la línea genealógica de Caín. Incluso algunos historiadores mencionan que la esposa de Noé, y la tratan por nombre propio, ¿no? Su nombre fue Naama, y ese nombre está en Génesis capítulo 4, en la genealogía de Caín, a partir del versículo 17 al 23, que se empieza a dar la genealogía de Caín. Esta fue la generación de Caín. Génesis capítulo 4, verso 17 hacia adelante, hasta el versículo 23, encontramos allí el nombre de Naama, ¿no? En el versículo 22, que se dice que era hermana de Tubal Caín, pero Naama era hija de Lamec. Entonces venía directamente de la genealogía de Caín, Naama. Muchos piensan que esa es la esposa de Noé, ¿no? Pero ya conocemos el carácter de Caín. Y entonces podemos deducir, hay una línea genealógica que viene de allí. Si no era varón justo, perfecto, caminaba con Dios, la línea genealógica de Caín, podemos rápidamente darnos cuenta que era todo lo contrario. Era un hombre injusto, inmaduro y evidentemente nunca caminó con Dios. Entonces él fue engendrando. Hay cosas que vamos transmitiendo a nuestros hijos. Esa vida injusta, inmadura y de no caminar con Dios, de hecho que Caín la transmitió a su siguiente generación y es a la siguiente generación. Ahora podemos imaginar, esto va estropeando el carácter. Pero se casó con Noé nada más, si hubiera sido esta su esposa, y las esposas de los hijos de Noé, igual que venían de esa genealogía. Entonces estamos hablando de dos tipos de carácter. Yo creo una combinación así bien, que se sacaban chispas, como decimos en el argot criollo.
Ahora, esto me hace recordar algo que nos viene a aplicación a nosotros en el caso de usted y de su esposa, en el caso nuestro y de nuestras esposas, para hablar más en un sentido general. Ocurre algo parecido. Hay esposos, hay esposas que provienen de familias muy tranquilas, provienen de familias que crecieron con buenos valores familiares, que crecieron con buenos ejemplos en la casa y en el hogar, y así fue su desarrollo personal. Tuvieron un buen trato de sus padres, aprendieron a recibir y a dar amor, aprendieron a recibir perdón y a perdonar. Pero sin embargo hay otras familias, otros cónyuges, que es todo lo contrario, que provienen de familias muy conflictivas, familias con poco o ningún valor hacia el valor familiar, que han crecido con tratos violentos, que han crecido con palabras destructivas sobre su vida constantemente y nunca aprendieron a dar amor ni a recibir amor, nunca aprendieron a recibir perdón ni a dar perdón. Entonces imagínense una pareja de cónyuges de esas dimensiones que se casan y empiezan a vivir juntos. Entonces la convivencia de este tipo de cónyuges definitivamente que van a tener serios conflictos. Ahora, la convivencia de este tipo de parejas, agréguele el problema que estamos viviendo ahora, agréguele la crisis que estamos viviendo ahora, agréguele la cuarentena que estamos viviendo ahora, ¿no? Si son hijos, hijas que crecieron y no aprendieron esto, también van retransmitiendo a sus propios hijos ese tipo de conducta. Fíjese cómo se va retransmitiendo el pecado. Por eso Dios dice que Él mira la maldad hasta la tercera y cuarta generación, ¿no? Entonces esto se torna cada vez más problemático. Ahora, si eso ya es difícil de por sí solo, este tipo de familias o este tipo de matrimonios, imagínenselo metiéndolos 40 días en una sola casa, en un solo departamento, conviviendo juntos y descubriendo todo esto en sus propias vidas, mucho más de lo que ya sabían. ¿No es cierto? Mire, solo puede ocurrir una de dos cosas, creo yo. Una de dos cosas. Estamos aprendiendo con mi esposa a percatarnos también de esto, ¿no? Una de dos cosas puede ocurrir. O empiezan a comunicarse entre ellos y a arreglar sus diferencias y empiezan a aprender a amar, empiezan a aprender a perdonarse. O, si no, en sentido contrario, ¿no? Se van a refugiar en algún rincón de sus hogares porque no tienen a dónde ir, ¿no? Antes uno podía fugarse por el lado del trabajo o irse a visitar a la familia, qué sé yo. Había formas de evadir, pero ahora no. Es imposible, creo que fue adrede. Dios ha sido totalmente intencional en esto, mis hermanos. Y tenemos que darnos cuenta que es por nuestro propio bien. Si no identificamos que Dios está haciendo esto, entonces, como decíamos desde un principio, saldremos igual. No habremos aprendido, no habremos cambiado absolutamente nada. Y Dios está trabajando en nuestra fe, en nuestra personalidad, en nuestro carácter. Dios está trabajando en esas áreas y es algo claramente que podemos observarlo en este tiempo. Entonces, si no empiezan a comunicarse, si no empiezan a arreglar sus diferencias, si no aprenden a perdonarse, si no aprenden a amarse, entonces van a refugiarse en algún rincón de sus casas, van a refugiarse en sí mismos o en sí mismas y no van a buscar la solución a sus problemas y más bien van a agudizar sus problemas y sus diferencias. Escúchenme con cuidado lo que le voy a decir a continuación. No tenemos datos bíblicos. Si regresamos a la historia de Noé, no tenemos datos bíblicos. Si los hijos de Noé o sus esposas tuvieron alguna discusión, algún enojo, alguna ira, algún choque personal o entre familias o con Noé mismo, pero seguro que lo tuvieron. Casi yo podría asegurar, tuvieron que tener alguna diferencia. Con tanto estrés allí entre 4 familias y 70,000 especies de animales, como decíamos al inicio, cualquiera puede volver loco esto, por la naturaleza, ¿no? del pecado del ser humano, seguro que tuvieron sus diferencias. Es seguro que tuvieron sus diferencias, como todas las familias hoy en día las han tenido. No conozco ni una sola familia que no haya tenido alguna divergencia, que no haya tenido algún choque,
que no haya tenido hasta extremos de molestia, hasta el punto que hasta el día de hoy probablemente no han arreglado. Padres que están enojados con sus hijos o con sus hijas, hijos o hijas que están enojados con sus padres, que no se hablan entre ellos, que pasa día tras día encerrados en aquella casa tratando de buscar cualquier forma de evasión de comunicación, pero incrementando sus enojos, sus iras, sus choques personales. Ahora, muchos probablemente han entrado en estados de tristeza, han entrado en estados de frustración, han entrado en estados de pena, de conflicto, de emociones encontradas al sufrir estas diferencias, estos choques. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios y que nos dice internamente, no está bien, esto no está bien, esto tienes que arreglarlo lo más antes posible, ¿no? Y no sé si usted ha llegado a escuchar la voz del Espíritu Santo en su interior diciéndole, me estás contristando, me estás entristeciendo, me estás apagando. No sé si usted ha escuchado eso, porque si somos hijos de Dios, evidentemente el Espíritu Santo es el primero que es afectado en nuestro interior, porque Él tiene una obra permanente dentro de nosotros. Y cualquier forma de pecado inmediatamente altera el accionar del Espíritu Santo en nuestras vidas. No sé cuántos de ustedes hasta habrán entrado en crisis de fe. Perdón. No sé cuántos habrán entrado de ustedes en crisis de fe. Porque de pronto, dentro del horno de su aflicción, sea cual fuere se han dado cuenta que su fe no les alcanza para arreglar esos problemas. Su fe no les alcanza para solucionar ese tipo de conflictos que se han presentado, que los tuvieron en algún momento, pero como decía yo, teníamos escape, se salía, se iba, pero ahora no lo puede hacer, porque nunca se aprendió a hacer eso. Es un reaprendizaje, lo que decía adrede Dios nos ha puesto en estos casos, porque Él quiere que lo hagamos. Es por el bien de nuestras propias familias, evidentemente. Ahora, y se dieron cuenta, estas familias, si ustedes ha pasado por esta experiencia, que su fe no le alcanza para solucionar estos problemas, se dieron cuenta entonces que su fe no había desarrollado, que su fe no había crecido, que su fe no les alcanzaba para esto. Y empezaron a recordar, por eso hablo de frustración interna, porque empezaron a recordar que tuvieron la ocasión de hacerlo. Tuvieron la ocasión de estudiar la palabra, tuvieron la ocasión de aprender y luego aplicarlo. Hubo tiempo para eso, años para hacer eso y no lo hicieron. Y por eso sienten la frustración, porque ahora se dan cuenta cómo no aproveché esos momentos. Hubiera tenido la capacidad de arreglar mejor las situaciones ahora, pero no las tengo porque no aproveché esos tiempos que Dios me dio en la iglesia, en una célula o en un grupo de encuentro, etc. Pero no podemos, como dice el dicho popular, llorar sobre la leche derramada. Tenemos que ver el presente, poner los pies sobre la tierra, pero poner nuestro corazón sobre la palabra del Señor y ver qué es lo que podemos hacer ahora. Entonces, nos damos cuenta que no aprovechamos el tiempo pasado, pero sí podemos aprovechar este tiempo. Ahora es el tiempo de solucionar. Si hemos tenido algún conflicto de fe, me di cuenta que mi fe no ha desarrollado. Bueno, es el tiempo de desarrollar fe. Ahora, usted ve, por favor, fíjese, usted ve el final del diluvio, en el relato de Noé, ve el final del diluvio y ve a estas 4 familias salir del arca y construir un altar. Génesis capítulo 8, estamos hablando del final del diluvio, 8 versículo 20, dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Ofrecieron sacrificios de gratitud al Señor, pero estaba Noé con toda su familia. Versículo 21, fíjese lo que dice, percibió Jehová olor grato, o sea, recibió esa ofrenda en olor grato. El capítulo 9, versículo 1, fíjese lo que dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. O sea, sus hijos estaban con él. Ahora, piense por favor, mírelo de esta manera, según esta descripción bíblica que estamos leyendo. Si estas 4 familias hubieran estado peleadas, hubieran estado enojadas, hubieran estado con problemas sin arreglar durante esos 370 días. Se abrió la puerta, salieron, Noé construye el altar y ofrece el sacrificio. ¿Usted cree que Dios hubiera recibido esos sacrificios con agrado? ¿Hubiera sido en olor grato? No. Dios no los hubiera recibido. No hubiera sido olor grato delante
del Señor. Dios no hubiera aceptado ningún tipo de ofrenda en este caso. Y menos lo que leemos en el capítulo 1 del verso 1, y menos los hubiera bendecido. Dios sabía exactamente lo que había ocurrido dentro de esa arca. Yo creo que Dios vio las diferencias que tuvieron ellos mismos, pero también Noé, si regresamos a la descripción nuevamente, que era varón justo, que caminaba con Dios, entonces Noé tuvo que hacer algo para mantener la cordura espiritual entre todos, y de tal manera que pudieran salir del arca en comunión con Dios, con ninguna situación entre ellos no arreglada. Escúcheme, por favor, esto es un gran aviso, más que solamente un principio, de un gran aviso para cada uno de nosotros, todos los que nos están escuchando. No solo miembros de la iglesia, usted es creyente de cualquier otra congregación, por favor, escuche esto con cuidado. Si usted no sale, póngalo en esta figura de esta gran arca de cuarentena donde Dios nos ha metido. Si usted no sale con todo arreglado en su familia, mire, ni siquiera espere servir al Señor, regresar a su iglesia de forma normal, hacer algo para la gloria de Dios. Mire, nada de eso será aceptado por el Señor. Entonces la situación se torna delicada y crucial en esta etapa de nuestras vidas como creyentes. Entonces hay un montón de cosas probablemente que tenemos que solucionar aquí. Y yo le voy a dar unos datos dentro de un instante. Siga con cuidado conmigo, por favor. Entonces aquí la pregunta debería ser, ¿cómo logró Noé esto? ¿Cómo logró Noé seguir madurando su fe y guiar a toda su familia, guiar a sus hijos para que hicieran lo mismo, para que pudieran desarrollar fe, que durante esos 370 días no se estancara su fe, sino siguiera desarrollando? Y se ve desarrollo de fe porque cuando salen y ofrecen estas ofrendas al Señor, los hijos están con Noé. O sea, no solamente lo están acompañando, están ofreciendo. Por eso para Dios fue grato el olor y por eso los bendijo. No solo el corazón de Noé estaba conectado con Dios, el corazón de cada hijo estaba conectado con Dios, el corazón de cada esposa estaba conectado con Dios. ¿Por qué? Porque arreglaron todas sus diferencias dentro del arca antes de salir. Y eso es lo que debemos hacer usted y yo, creo yo, según lo que Dios nos está mostrando hasta aquí. Ahora, ¿cómo logró Noé seguir madurando en fe y guiar a sus hijos a que hagan lo mismo? Acá hay algunas cosas que debemos cosechar inmediatamente. La primera, mire lo que hizo Noé, y creo que si Noé lo hizo, nosotros podemos hacerlo también y podemos obtener el mismo resultado. Así es que coja lápiz y papel, sobre todo los hombres, todos los cabezas de familia, tomen por favor lápiz y papel. Si usted como mujer no tuvo más remedio que quedar como cabeza de familia, tomen lápiz y papel. Hay cosas que debemos hacer ya, debemos decidir hacerlas ya. El tiempo corre, no podemos esperar, ya han pasado 60 días. Poco más de 60 días esta cuarentena y estamos yéndonos y va a durar todavía un tiempo más el estado de emergencia, si no la cuarentena. La gente está empezando a bajar la guardia, cada vez se torna más peligroso el medio ambiente donde podemos movilizarnos, pero hay cosas que tenemos que trabajar todavía nosotros en el interior de nuestro corazón, a solas con Dios y a solas con nuestra familia. O sea, no se desvíe de esto, por favor. Esto es muy importante para cada familia de la congregación. ¿Qué hizo Noé? Tome nota. En primer lugar, formó a sus hijos en la fe de Dios. Formó a sus hijos en la fe de Dios. En Génesis capítulo 6, versículo 9, decíamos, se describe el carácter de Job una vez más, justo, perfecto y caminaba con Dios. Ahora, si este era el carácter de Noé, imagínense cómo educó a sus hijos. Si este hombre caminaba con Dios, imagínense cómo educó a sus hijos. Si caminaba con Dios, sus hijos miraban lo que su padre estaba haciendo. Es decir, Noé aprovechaba cada situación de su vida para explicar a sus hijos lo que Dios estaba haciendo con él y lo que Dios le estaba diciendo. Por eso, al inicio de la historia, vemos cómo él se tuvo que sentar con su familia y explicarle lo que Dios le había mandado. Y todos le escucharon. ¿Y por qué le creyeron? Porque ya Noé había trabajado la fe en el corazón de sus hijos, ¿no? En otras palabras, lo que quiero decir, anote esto con cuidado y espero que lo recuerde mi querido padre de familia, cabeza de familia. Noé inspiró, como papá, inspiró a sus hijos a amar igual a Dios. Inspiró a sus hijos a caminar con Dios como Noé lo hacía, los inspiró para eso. Usted no puede obligar a ningún hijo o hija a que camine con Dios. Una de las primeras observaciones que siempre escuchamos con mi esposa, entre niños, adolescentes, jóvenes, es
lanzar acusaciones hacia los padres que no son ejemplo para ellos, ejemplo de fe, ejemplo de caminar con Dios. Y es que los hombres somos así, exigimos, pero nosotros no nos colocamos como modelos. Es nuestro gran pecado, hombres. Y es una de las cosas que tenemos que reconocer delante de Dios también. Escúcheme, padres, por favor, en el nombre del Señor, escúcheme, padres. Nunca es tarde para hacer esto. Nunca es tarde para hacerlo. Si usted no lo hizo hasta aquí, si usted no sabía cómo hacerlo, este es el tiempo de pedir perdón, sentarse, reúna a sus hijos, pídales perdón a su familia y empiece a crecer con ellos en fe. Dígales, vamos a crecer juntos en fe. Porque yo también me he estancado, yo he sido pie de tropiezo para ustedes. Usted tiene que ser específico en eso. Entonces tiene que hacerlo. Este es el tiempo que Dios ha provisto para esto. Si usted quiere realmente una mejor familia, que glorifique a Dios. En segundo lugar, Noé les enseñó a obedecer a Dios. Aunque esto parecería muy simplista o común. Bueno, sí, siempre se escucha por todos lados, ¿no? Hay que obedecer a Dios, hay que obedecer a Dios, ¿no? Pero estoy en esta línea de esta historia de Noé, un hombre de fe, un hombre que caminaba con Dios, por eso un hombre de fe, que les está enseñando a sus hijos la misma fe, pero que les enseña a obedecer a Dios. Los historiadores dicen que el arca se construyó entre 80 a 120 años. Es un promedio que dan los historiadores, entre 80 y 120 años que duró la construcción del arca. Entonces Noé tuvo que comunicar a su esposa y tuvo que comunicar a sus hijos, como le decía hace un instante, lo que Dios le había dicho que iba a ocurrir. En el capítulo 6 de Génesis, versículo 13, que hace un instante leímos, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Y él tuvo que comunicar a su familia, sentarse con su esposa, sentarse con sus hijos, las esposas de sus hijos, sus nueras, y decirles, Dios me ha dicho esto, Dios va a destruir todo. Nadie se levantó y dijo, ya mi suegro está disvariando, mi papá ya está viejito, ya no sabe lo que está hablando, o la esposa, ay, este hombre como siempre diciendo cada barbaridad. No. Imagínense ese cuadro familiar. Noé hablando y diciendo, Dios va a destruir todo, pero a nosotros nos va a salvar, tenemos que construir un arca, y ellos escuchando. ¿Cuál fue la respuesta de los hijos? Amén, papá. Yo creo que fue un amén. Y empezaron todos en ese gran proyecto, esta gran barcaza, ¿no? De construir este inmenso barco para salvación, ¿no? Pero sus hijos lo oyeron a Noé y como yo decía, seguro que ellos estuvieron de acuerdo, no solamente con su padre, sino que creyeron que Dios realmente le había dado ese mensaje y que tenían que construir esa gran barcaza en un lugar donde nunca había llovido. Ahí está la relevancia de la fe que ya había en el corazón de los hijos de Noé. Ahora, fíjese, este padre, Noé, involucró a sus hijos, involucró a toda su familia en este gran proyecto. No lo hizo solo, involucró a su familia. Este acto, esta decisión que tomó Noé, esta obediencia a Dios, hizo que la fe de Noé creciera e hizo que la fe de sus propios hijos también creciera. Mis queridos papás que me están escuchando, díganme por favor, ¿cuál es el gran proyecto de vida que Dios les dio a cada uno de ustedes como padres, incluso antes de toda esta pandemia, incluso antes de casarse, o cuando se casaron, o cuando ya conocieron al Señor? ¿Cuál es el gran proyecto de vida que Dios ha puesto en sus manos como padres de familia? Y que ahora se hace más evidente en medio de esta pandemia. ¿Cuál es ese gran proyecto de vida? Dígame. ¿Acaso no es el llevar a su familia, llevar a sus hijos, llevar a su esposa a crecer en fe hacia Cristo Jesús? ¿Acaso este no es un gran proyecto de vida? Llevar a toda su familia a crecer en fe. ¿Cómo? Te preguntarás, porque algunos se siguen preguntando, ¿cómo hago que la fe en mi familia crezca? Escúchame, esto es cada día, todos los días de nuestra vida tenemos que hacer esto. Ahora Dios nos ha encerrado para mostrarte y decirte, mira, no has estado haciendo esto, ahora tienes que empezar a hacerlo. Ahora, la pregunta es si tú estás escuchándole a Dios. Si tú estás oyendo y estás entendiendo lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Cómo ayudas a tu familia a crecer en fe todos los días? Cada día, comiendo con tu familia el devocional. Si quieres que te dé un pequeño programa, ya todos los días, comiendo con tu familia el devocional. El devocional no es solamente para ti, que yo me meto por algún lugar y lo escucho, ya lo puedo reescuchar a solas. Pero tú como cabeza de familia,
Entonces, convocar a tu familia, sentarte con ella, ese tiempo diario de hacer el devocional, no sea la hora que ustedes elijan como familia, es fundamental. Es fundamental. Ese es tiempo, no de correr para aquí, para allá. Este es tiempo de escucharle a Dios. Y como familia le vamos a escuchar a Dios primero. Compartir con tu familia las impresiones, conversar, intercambiar opiniones, ayudar a tus hijos a tomar decisiones prácticas en función a lo que han escuchado, animarles a hacer la voluntad de Dios, animarles a que puedan obedecer y a lo largo del día recordárselos con tu ejemplo. Recordárselos con tu ejemplo. Ahora, usted tiene un gran proyecto entre manos, mis hermanos. Me refiero a todos los hombres, a los cabezas de familia, una vez más. Tienen un gran proyecto entre sus manos. ¿Qué le vas a responder a Dios cuando te pregunte qué hiciste con ese proyecto al final? ¿Qué le vas a responder al Señor? Y este gran proyecto de madurar tu fe en primer lugar y ayudar a tus hijos y a tu familia a madurar fe es un gran proyecto. No lo olvides. Y Noé lo hizo. Entonces, él formó a sus hijos en la fe de Dios. Él enseñó a sus hijos a obedecer a Dios. Pero en tercer lugar, él concilió sus diferencias. Concilió sus diferencias. No es fácil convivir con diversos tipos de caracteres. Creo que usted ya se dio cuenta en este tiempo. Bueno, pastor, antes de la pandemia yo ya me di cuenta, porque no sé, mi coño tiene un carácter fuerte, mi hijo también, o mi hija, o no, este es demasiado tranquilo, el otro es más activo, y qué sé yo. Pero ahora encerrados en casa, la experiencia es totalmente distinta. De hecho, que usted se ha dado cuenta de esto, ¿verdad? No es fácil convivir con diferentes tipos de caracteres. No solo es asunto de tener necesidad, diría yo, de tener necesidad de más paciencia, porque decimos, bueno, tengo que tener más paciencia. No es suficiente tener más paciencia, porque a veces la paciencia no alcanza. ¿Cuántas veces su paciencia ha sido rebasada? ¿Le alcanzó para aguantar lo que estaba pasando en su casa? No, ¿verdad? No es suficiente tener solamente paciencia. Necesitamos algo más poderoso, algo superior. En Génesis capítulo 6, versículo 9, nuevamente regreso a este versículo, donde se describe que Job era justo, maduro y caminaba con Dios. Entonces, Job era el primero, lo voy a poner de esta manera. Si Job era así, entonces él era el primero en percatarse si algo había interferido con la comunión entre ellos como familia o con Dios. Cualquier cosa, cualquier actitud, cualquier proceder, cualquier decisión, cualquier reacción, si él se daba cuenta que había ofendido a Dios, inmediatamente buscaba solucionarla. Si había ofendido a algún miembro de la familia, inmediatamente yo creo que Job se daba cuenta de esto. El que camina con Dios es más sensible de lo que pasa en su familia. Más sensible. Y eso es una forma de medir también nuestra fe y nuestra relación con el Señor. Cuando perdemos sensibilidad, entonces no nos damos cuenta de lo que está pasando dentro de nuestras familias. Entonces Job no era el primero en reconciliarse con la familia, era en arreglar, era el promotor de esto hay que arreglarlo ya, esto hay que hablarlo ya, esto hay que conversarlo ya, ¿no? Porque si Dios, yo creo que esa es la manera de pensar de Job según la descripción de su carácter. Él seguramente, y se los dijo a sus propios hijos también y a su propia familia, afuera del arca se estaba ejecutando el juicio de Dios. ¿Y por qué se estaba ejecutando el juicio de Dios? Porque según lo que Dios le había dicho a Noé en capítulo 6 de Génesis, versículo 13, la razón por la cual Dios había desatado ese juicio a través de un diluvio era porque, dice textualmente, la tierra estaba llena de violencia. La tierra, escuche, dice, la tierra estaba llena de violencia. Y entonces Job dice, afuera está enjuiciando a Dios por esta razón. Ahora, no puede ser posible que aquí dentro del arca haya violencia. No lo podemos permitir. Yo creo que era parte de los argumentos de Job a sus hijos cuando había alguna diferencia entre las familias con tanta tensión. No puede haber violencia dentro cuando Dios está enjuiciando al mundo afuera, justamente porque llegó un tipo a un punto de violencia. Esa violencia dentro del arca, quizás para nosotros la definición de violencia es una definición muy fuerte. Siempre pensamos en cosas feas hacia afuera, pero hacia adentro de nuestros hogares no pensamos que haya violencia. Pero cualquier cosa, fíjese, lo voy a
expresar de esta manera. Muchas veces podemos hacer violencia a través de actitudes, palabras, reacciones. Y no digo que usted tome a su hijo o a su hija y lo estampille contra la pared, pero una simple frase irónica o sarcástica o un maltrato ya es violencia, ¿sabe? En todo este tiempo, en estas últimas semanas, a mi esposa y a mí el Señor nos ha sido tan directo hablándonos de la violencia. Nos ha hecho más conscientes, y hablo de violencia no porque haya violencia dentro de nuestro hogar, sino porque hemos estado apreciando violencia sin percatarnos a través de los propios noticieros, a través de una película incluso, y esa violencia ingresa a nuestro ser y nos resta comunión con el Señor. Y no hay paz, nos quita esa paz. Y puede generar también reacciones en nosotros, evidentemente, nos afecta. Entonces muchos de ustedes, escúchenme, muchos de ustedes probablemente, como decía hace unos minutos atrás, provienen de contextos de familias que han vivido y han crecido en medio de la violencia. Violencia verbal, violencia física de parte de sus padres o de ambos padres o de los hermanos, no lo sé, y no han conocido otro tipo de familia. Y por eso no han aprendido a amar, no han aprendido a perdonar, no han aprendido a comunicarse. Entonces eso es como un lastre y ahora se ha hecho evidente mucho más probablemente. Entonces nadie, escúchenme, este es el consejo para todos nosotros, nadie lo va a hacer por usted. No puede desperdiciar el tiempo lamentándose de lo que no fue en su vida. Nadie lo va a sacar de ese cuadro, excepto el Señor, obviamente, y que usted se permita que Dios lo saque de esas experiencias del pasado. Nadie lo va a hacer por usted. Clame a Dios. Hermano, hermana, escúcheme. Clame a Dios y pídale al Señor de sus fuerzas para quebrar ese patrón. Clame y pídale al Señor de todo su corazón para que Él pueda abrir su alma, su corazón, su interior, y le pueda mostrar y lo pueda hacer consciente incluso de cuán crudo y cuán terrible está haciendo eso para su vida y cuánto daño está causando a los demás, y usted pueda disponer su corazón para empezar a hacer las cosas diferentes. Decida usted amar, decida usted perdonar, decida usted dar un giro a nivel familiar, decida usted que su trato sea diferente con sus hijos, decida que su trato sea diferente con su cónyuge, etcétera, etcétera. Hay que tomar decisiones ya, amados. Hay que tomar decisiones ya. Entonces, Noé fue el primero en conciliar. A veces el cabeza de familia es el último en conciliar. La madre es más conciliadora. Pero ¿quién es el cabeza de familia? Solo quiero preguntarte esto, sin ánimo de ofenderte, mi querido varón. ¿Quién es el cabeza de familia? ¿A quién le dio la potestad de ser la cabeza de familia? El Señor. A nosotros, y también tenemos que ser honestos. No hemos conciliado nuestras familias como deberíamos. Mayor arrepentimiento para acercarnos al Señor y decirle: perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios, por no haber asimilado esa lección y por no aplicarla a nuestra familia. Perdónanos, Señor. Él es fiel y justo para perdonar si confesamos nuestros delitos y pecados. Mire, Dios nos pone todas las herramientas a nuestro alcance. En cuarto lugar, mire lo que hizo Noé. Guió a su familia a evaluar sus vidas. Guió a su familia a evaluar sus vidas. Yo no creo que Noé, escuche, no creo que Noé, delante de su familia, esos 370 días metidos en el arca, no creo que solo los haya empleado para comer, dormir y compartir las tareas domésticas que había que hacer todos los días, porque alimentar a 70,000 especies animales, wow, era un gran trabajo que tenían que hacerlo entre las 4 familias. Entonces yo creo que les tomaba todo el día, ¿no? Pero Noé no quiso que se absorbieran con eso. Escuche, por favor. No quiso que se absorbieran con esto, ¿no? Porque no querían que solamente se distrajeran en sus sentidos, no solamente estuvieran embotados por el trabajo y las responsabilidades de la mantención dentro del arca, cuando había cosas prioritarias por sobre estas actividades domésticas. Hermanos, podemos perdernos dentro de las actividades domésticas de nuestros hogares y no darnos cuenta de las prioridades. ¿Cuál es la prioridad en este tiempo? Búsqueda de Dios, evaluación de nuestras propias vidas.
Ahora, si Noé, ¿por qué digo esto? Si Noé caminaba con Dios, era una característica de este hombre, si Noé caminaba con Dios, es seguro que Dios seguía mostrándole su buena y perfecta voluntad, seguía hablando a su corazón. Yo creo que por esa razón Noé iba recibiendo todo lo que Dios le iba mencionando. Yo creo que pasó muchas horas convocando a su familia para orar. Convocar a su familia para orar. Y en medio de esa oración llevar a que sus corazones se abran a Dios. Los guió a que se abrieran a Dios. Creo que los llevó a orar. ¿Para qué? Para que evalúen sus propias vidas. Afuera se está realizando un juicio, les dijo. Y tenemos que entender por qué está haciendo esto Dios. Y tenemos que evaluar nuestras vidas delante de Dios, porque nosotros, quizá dijo no esto a sus hijos, nosotros no somos mejores que los que quedaron a expensas de ese juicio y murieron ahogados. No somos mejores. Dios no nos salvó porque seamos mejores, sino justamente porque quiere que nos demos cuenta que este es un tiempo para evaluar nuestras vidas. Somos tan pecadores como ellos, somos tan perversos como ellos, somos tan malvados como ellos. No somos diferentes. La naturaleza del ser humano es así. Usted no sabe la conciencia que ha traído Dios al corazón de mi esposa y el mío en cuanto a la propia maldad de nuestros corazones. En verdad, empezamos a ver más claramente cuán malvado es esta naturaleza de pecado que hemos heredado. Y obviamente eso nos hace sentir inconformes. Deseamos mucho más por eso de Dios, y creo que este también es parte del propósito de nuestro Señor. Había que evaluar la vida, había que evaluar la vida personal, familiar, y Job creo que pasó mucho tiempo evaluando esto con sus hijos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la maldad del ser humano? ¿Por qué Dios ha actuado de esa manera? ¿Por qué nosotros estamos en esta situación? Estamos metidos en nuestros hogares. Tenemos que evaluar nuestras vidas, mis hermanos. Tenemos que evaluar, tenemos que ser muy cuidadosos en esta evaluación. Fueron, yo creo, conducidos por el propio Espíritu del Señor a una evaluación personal de todo su ser interior, sabiendo que estaban delante del Señor. Dios llevó muchas veces a Israel a este desierto. Es tan importante ese tipo de evaluación, por favor escuche. Israel, la nación de Israel fue convocada por Dios a tener estos tiempos en pleno desierto, en plenas crisis, que tuvieran que evaluarse, porque si entraron en una crisis, algo estaba mal, algo estaba funcionando mal, algo se había estropeado entre ellos y Dios. Entonces tenían que evaluarse, pero Israel no entendió esto. Quiero que vengan conmigo por un instante a Isaías capítulo 59, un tremendo capítulo, Isaías capítulo 59, un tremendo capítulo. Fíjese, y son cosas que nos pasan a nosotros. Quizás algunos se estén preguntando ahí, sobre todo los hombres, ¿no? Se estarán preguntando, pero bueno, honestamente no sé cómo hacer esta evaluación. Algunos creo que están pasando, como dice que es parte del resultado de esta pandemia, comiendo más, durmiendo más, otros comiendo menos y durmiendo menos. Pero no están entrando en un proceso reflexivo de meditación y de evaluación. No lo están haciendo. ¿Por qué? Porque no saben cómo hacerlo. ¿Evaluar qué? Se preguntan. ¿Evaluar qué? Y nadie les puede decir qué evaluar, porque o se molestan o se hermetizan en un silencio, no se abren y no entienden que Dios está usando a su hijo, a su hija, a su cónyuge, está usando a cualquier persona para decirnos, este es un tiempo de evaluación. Delante de mí. El capítulo 59 nos ayuda a identificar esto porque nos hallamos casi en la misma situación, prácticamente en la misma situación. Si retrocedemos un poco para poner en contexto, Dios les está demostrando lo que ha sido para ellos. Retrocedas el capítulo 54 y le dice, mira, en este capítulo es tremendo porque le dice verso 5, verso 6, le dice yo soy tu esposo. Yo soy tu esposo y yo tengo misericordia de ti como esposa abandonada. Y yo te voy a recoger con grandes misericordias. Entonces Dios le está mostrando lo práctico que es en su misericordia. Capítulo 55 le está mostrando qué tan práctica esa misericordia es de parte del Señor. Verso 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor, ¿no?
tiene pensamientos de bien para nosotros. Y le está diciendo a Israel todo esto, el capítulo 56, pero ya empieza a mencionarle Dios, pero acá hay algo que no está caminando bien entre ustedes y yo, ¿no? Aquí dijo Jehová, verso 1, guardad derecho y haced justicia porque cercana está mi salvación. ¿Por qué les dijo guarden derecho y hagan justicia? Ya había algo que no estaba muy bien con el tipo de vida justa que deberían llevar ellos. El capítulo 57, de pronto, abruptamente, Dios les dice, verso 4, ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa? ¡Wow! O sea, eso duele, ¿no? Eso es muy chocante. Y les dice, ustedes están tan mal, capítulo 58, que hasta sus ayunos los enfocan mal. Ustedes creen que están llegando a mí con sus oraciones y con sus ayunos y no se están percatando que ni sus ayunos los recibo. Solo para poner un ejemplo, verso 3, les dice Dios, ¿por qué dicen ustedes, ¿no? A Israel, ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Buscáis vuestro propio gusto. Entonces, si se dan cuenta, Dios le está llamando la atención, le está haciendo notar lo que es, y aquí viene el capítulo 59. Y Dios le demuestra, miren cómo empieza este capítulo, verso 1, por favor. Quiero terminar con este capítulo, así que ponga todo su corazón y mucha atención a esto, porque es un capítulo muy, muy práctico. Y espero que traiga solución a muchas preguntas, inquietudes que tienen muchos en el corazón en este instante. No saben cómo entrar en esta etapa de evaluación para que su fe crezca. Miren, el que está mal no es Dios, somos nosotros. Y Dios lo dice de esta manera, verso 1, aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. No, entonces yo no soy el problema, dice. Verso 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esa es la realidad. Yo sé que le está hablando a la nación de Israel, pero hay principios que debemos tomarlos aquí. La naturaleza de pecado, lo que está llevando a Israel a hacer esto, es exactamente lo mismo que nos iba a hacer a nosotros, alejarnos de Dios. Y no entender que este era un tiempo no de encierro y que ya va a pasar y todos juntos unidos salimos de esta, regresamos a los trabajos. No, Dios está haciendo algo y el mundo creo que no lo está entendiendo. El mundo no lo está entendiendo a plenitud. Y aquí viene, ¿no? Del verso 3 hasta el versículo 8, una descripción. Dios le dice, no eres consciente, me parece que no eres consciente de lo que tú estás haciendo, de la manera como has vivido. Y debes evaluarte, le dice, debes evaluarte, Israel. Y yo no sé, quizás como en Malaquías, cuando le respondieron la nación de Israel al Señor, le dijeron, ¿en qué te hemos defraudado? O sea, como quedándose por desentendidos. Yo no entiendo lo que me está diciendo Dios. ¿Por qué me llama la atención? ¿Por qué nos tratas así? Igual acá es como que no entendemos lo que está diciendo Dios. Ya, entonces yo los voy a hacer más conscientes, dice Dios. Y empieza en el versículo 3, ¿no? Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua, ¿no? Y le empieza a mostrar los pecados de Israel. Los pecados de Israel. Ahora, por razones de tiempo, yo solo voy a hacer un resumen acá. Usted puede leer parte por parte, entre el versículo 3 hasta el versículo 8. Hay una lista de varios pecados. Fíjense, solo le hago el resumen. Dios habla acerca cuando le dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, ¿no? Ustedes aprueban la maldad, aprueban la violencia. Yo hace un momento les decía, ¿qué es violencia? No es asesinatos en la calle, no es atropellar a alguien y fugarse. No, la violencia dentro del hogar, física, verbal, de trato. Esa es una violencia que no le agrada a Dios definitivamente. Encuadra dentro de la descripción de violencia, ¿no? Y entonces Dios está diciéndoles acá, ustedes aprueban la maldad, ustedes están aprobando la violencia, ¿no? El versículo 3 les muestra puntualmente sus pecados, ¿no? Dice, ustedes hablan mentira. Eso tienes que evaluar. Hay todavía mentira en tu lenguaje que sigue haciendo daño a tu familia. Hablan maldades. Es increíble que haya maldad entre propios miembros de las familias. Eso es increíble, pero existe. Lamentablemente existe. Hay que revisarlo. Hay proceder de maldad. Hay palabras de maldad unos para con los otros dentro de tu familia, siendo cristianos.
Versículo 4 le dice, ustedes no aman la justicia, es decir, son personas injustas. O sea, dentro de los hogares ser injustos, padres injustos con los hijos injustos con los padres, podría describir muchas cosas en ese sentido, pero se engloba la conducta injusta del uno para con el otro dentro de las familias. No, es algo que Dios quiere que evaluemos. O sea, tome nota de esto. Tengo que revisar esto en mi propia vida. Usted tiene que aseverar en su mente y en su corazón en ese instante. En el mismo verso 4 dice el Señor, no juzgan por la verdad. No juzgan por la verdad. Dentro del hogar, en estos tiempos, rápidamente puede haber un prejuzgar entre los miembros sin usar la palabra. Si usted va a juzgar a alguien, que sea a través de la palabra, que sea con la palabra de Dios para ser justos. Pero el Señor está diciendo, no están haciendo eso. Por favor, piense y evalúe eso. ¿Cuántas veces ha sido no solamente injusto, sino usted juzga a los miembros de su familia rápidamente y no por la palabra en realidad? En el mismo verso 4 les dice, hablan vanidades. Eso significa, no hablan para edificar. ¿Y por qué hablan vanidad? ¿Qué es hablar, como dice acá, hablar con vanidad? Es hablar con soberbia, con arrogancia. Y hay algunos miembros que siguen hablando en esa arrogancia, en esa soberbia, ¿no? Porque se creen por encima del resto de su familia. Analice eso, por favor. Un hijo de Dios no puede hablar en esos términos. La palabra dice que nuestro hablar sea para edificación. Para edificación. Por eso dice a continuación, no solo hablan vanidades, sino conciben maldades. Es decir, su inclinación es hacia el mal. ¿Por qué? Porque piensan inclinados hacia el mal. Yo sigo sin conseguir cómo puede uno pensar maldad y hacer maldad a su propia familia. No lo consigo. No me lo imagino, pero soy consciente de que sí existen en algunas familias esto. Y familias cristianas todavía, por cierto. Versos 5 y 6, esa descripción que hace el profeta Isaías, o Dios a través del profeta Isaías, incuban huevos de áspides y tejen telarañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad. Mire, está usando una figura allí definitivamente el Señor, ¿no? Y resumo esos dos versículos 5 y 6. Es como si fueran serpientes dando a luz otras serpientes. Si usted es una persona que dentro de su hogar actúa y habla en maldad, habla en mentira, aprueba la violencia, no es una persona justa dentro de su hogar, sus hijos están viendo eso. Usted es un ejemplo para ellos. Mañana más tarde, si usted es una víbora, ellos serán víboritas. Cada padre, por favor, sea consciente, está discipulando a sus hijos. Es su primer y gran ministerio dentro del hogar. Verso 7, no solamente practican el pecado, dice el Señor, sino que están dañando a su próximo. Eso hay que evaluarlo también. Dañar a nuestro próximo. ¿Quiénes son nuestro próximo? Ahora más que nada, nuestro próximo es nuestra propia familia. Nuestra propia familia. Su mente es la fuente de toda maldad, está diciendo el Señor en el verso 7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad. ¿Por qué corren al mal? Porque sus pensamientos están como diseñados para eso. ¿No es cierto? Su mente ha sido estropeada con maldad. Se han permitido que la maldad entre de diferentes formas. De diferentes formas. ¿No? Por información que han recibido, por personas las cuales comparten o hablan. Una de las cosas que nos dimos cuenta con mi esposa y nos alegramos en el caso de muchos niños es que no están yendo al colegio y todas sus clases son virtuales. Entonces se acabaron el contacto con amigos o amigas nocivos o nocivas, malos. Entonces los niños están más pendientes de sus clases, estudiando lo suyo, no están en contacto con algunos, no digo que todos los niños sean así, pero hay niños, como yo decía, que vienen de genealogías de maldad. Pero hasta eso Dios está cuidando a los hijos. Fíjese. Fíjese. Es tan bueno es el Señor. Verso 8. No viven una vida de paz. No hay paz para el impío, dice la Escritura. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. O sea, qué terrible descripción de lo que está haciendo el Señor, pero esto es para evaluarnos. Versículo 3 al 8 es un segmento para evaluarnos. Usted evalúese a la luz de esos versículos. Hay algo de mí mismo
que Dios está haciendo notorio acá. Soy una persona que me gusta la violencia o ejercito la violencia en mi hogar, ejercito la mentira, la maldad, la injusticia. Mi mente es la principal fuente de donde se genera todo esto. No vivimos en paz en mi familia. Hay cosas que evaluar, se da cuenta. Dios es muy puntual. Por eso, fíjese, versículo 9 al versículo 11, estos son los efectos del pecado, dice el Señor. Estos son los efectos que estaban pasando en Israel y estos pueden ser los efectos para nosotros, ¿no? Por eso se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Así está el mundo actualmente. Palpamos la pared como ciegos, andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Toda la semana pasada yo he tocado un poco este tema a través de los devocionales, la ceguera en la que está el mundo. Bartimeo es un gran ejemplo de estar en ese mundo de ciegos, pero no quererse quedar ahí, salir y gritar y pedir socorro. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ese es un grito que debemos aprender cada uno de nosotros los hombres. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Ten misericordia de nosotros. No hemos hecho las cosas correctamente. Ahora es tiempo de resarcir y de cambiar todo esto. Hemos llegado a este punto. Verso 11, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Claro, nosotros provocamos a Dios que se apartara de nosotros. Es un tiempo de volver a la reconciliación con el Señor en primera instancia. Ahora, la nación Israel, escuche esto y espero que ocurra en usted también, y hay un reconocimiento. Buen primer paso para empezar. Hay un reconocimiento de la nación Israel. Versículo 12 hasta el versículo 15. Israel reconoce porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados y el prevaricar y mentir contra Jehová, el apartarse en pos de nuestro Dios y el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Fíjense cómo están reconociendo Israel. Y es otro factor aquí a estos versículos 12 y 13 para evaluarnos. Y rápidamente le hago un recuento. Hay iniquidad en su vida, hay prevaricación en su vida. Otra vez insiste en este asunto de la mentira. Nos apartamos fácilmente de Dios, calumniamos, nos rebelamos. Todo eso está siendo expresado en un contexto de reconocimiento. Y le han escuchado a Dios y ahora dicen, no, sí, reconocemos. Así está nuestro corazón. Es un tiempo de evaluación y de admitir lo que realmente Dios nos está mostrando y decirle, Señor, no, tú te has equivocado, no, soy así, Señor. Creo que hay un estado de humillación delante de Dios. Recuerdan lo que empezamos a hablar este jueves pasado. Si mi pueblo se humillara, tenemos que humillarnos y reconocer, así somos, Señor. Ahora, no es suficiente el reconocimiento. Por favor, capte esto en el texto. Israel reconoció, pero es como si hubiera detenido ahí. Usted puede escuchar este mensaje ahí con su familia y sus hijos lo están mirando o su cónyuge lo puede estar mirando y al final usted, bueno, sí, pues somos así. Usted reconoció. Sí, bueno, les he dañado, perdonen. O disculpen, como solemos usar esa frase, ¿no? Pero puede dejarlo ahí. Y él podría decir, sí, yo reconocí. Usted respondería, yo he reconocido. Pero no es suficiente reconocer. Hay que ir más lejos que solamente el reconocimiento. Y Dios escuchó el reconocimiento de ellos y dijo, muy bien, ahora, ¿y qué van a hacer? Y no respondían nada. Miren, no respondían nada. En el texto usted sigue leyendo y se da cuenta que Dios esperó pacientemente. Y como no hacían nada, Dios dice, muy bien, ustedes no están haciendo nada, entonces yo me voy a levantar y voy a intervenir. Porque ustedes no están dando el siguiente paso. La descripción que se hace a partir del versículo 16 a la mitad hasta el versículo 19 muestra a Dios como poniéndose de pie y entrando en acción, ¿no? Dice el verso 17, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropa de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de mano, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa y temerán desde el occidente el nombre de Jehová. Es decir, como si Dios se levantara y se pusiera la armadura para enfrentar a sus enemigos. Ya que ustedes no están haciendo nada,
Lo que me llama la atención, por favor, escuche con mucho cuidado que esto tiene relación con el día jueves pasado nada más. Desde el domingo pasado hice una convocatoria de parte del Señor porque Dios era muy claro, era muy fuerte en el interior de nuestros corazones para llamar a la iglesia. Necesitamos unirnos para orar, necesitamos unirnos para orar. Usted no sabe todas las batallas que hemos pasado esta semana pasada para que saliera ese primer culto. Incluso estuvimos al borde de transferirlo días después porque una serie de problemas técnicos hemos tenido que no hemos tenido con los demás mensajes. Y eso para mí era un buen indicativo porque pensaba y reflexionaba y decía, Señor, hay mucho impedimento porque en el orbe espiritual no se quiere que esta iglesia se una para orar. Y tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Me llama la atención estos versículos porque fíjese lo que dice el Señor aquí, que es importante captarlo. Retrocedo un poco al versículo 16 y dice, vio que no había hombre. Escuchen, hombres. Y vio que no había hombre, se refiere a Dios, está mirando a la nación Israel. ¿Van a hacer algo? Dice el Señor. Y vio que no había hombre y se maravilló, es decir, sorprendió Dios que no hubiere quien se interpusiere. Es decir, todos los pecados mencionados anteriormente, a ver, ¿quién va a reconocer no solamente esto, sino quién se va a poner de pie y va a decir, pero esto tenemos que cambiarlo, es tiempo de variar, no podemos seguir viviendo en estos pecados, que fuera más lejos. Pero dice el Señor, no había hombre. Es decir, ningún hombre tomó la iniciativa para arreglar las cosas. Ningún hombre tomó la iniciativa, está diciendo Dios. Y no solo eso, lo peor de todo, dicen en una línea siguiente, y se maravilló, se sorprendió de que no hubiera quien se interpusiese. Y eso es una figura de oración. Es decir, en otras palabras, Dios dijo, no había nadie que estuviera dispuesto a interceder por esto. O cómo me dolió leer este versículo. Cómo realmente me dolió en el alma leer este versículo, porque no hay hombres, Señor, me preguntaba, que se pongan en la brecha. No hay hombres que clamen porque esto cambie y que tomen la decisión del cambio ya. Muy pasivamente lo están tomando algunos hombres probablemente. No es mi ánimo juzgar a nadie definitivamente en esta mañana. Es solamente, yo solo soy un comunicador. Soy un atalaya sobre una de las torres del Señor. Y simplemente Dios me está ayudando a ver todo esto. Y mi misión es solo tocar la trompeta. Solo tocar la trompeta, y la estoy tocando muy fuertemente, lo más que puedo, pero yo no puedo cambiar el corazón de ninguno de los hombres. Dios sigue buscando hombres que se coloquen sobre la brecha de la oración para hacer esto. El jueves pasado, escúcheme por favor, el jueves pasado tuvimos un culto maravilloso. A pesar de toda la oposición, tuvimos un culto maravilloso porque escuchamos el testimonio de muchas familias después del culto que nos expresaron lo que había ocurrido. Dios operó en los núcleos familiares, reconciliando, ayudando a perdonar, llevándolos a una comprensión acerca de ese perdón. Y hubo un tiempo precioso de parte de Dios. Y eso nos confirmó el hecho de lo que Dios quiere que hagamos y no lo hemos hecho. Y tenemos que hacerlo ahora. Ahora con mayor razón, porque ahora hay argumentos para poder nosotros evaluarnos correctamente. Si usted está pensando y diciendo, no sé cómo hacerlo, ahora no puede decir que no sabe cómo hacerlo. Acá tiene como una plantilla. Guíese, pregúntele al Señor, ¿soy así, Señor? Muéstrame claramente. Abre mi corazón y saca mi conciencia realmente para darme cuenta la manera como yo estoy viviendo, la manera como puedo estar dañándome, la manera como puedo estar dañando a mi familia. Acá tiene que haber un cambio. Y agárrese del lado de la intercesión. Empiece por el lado de la intercesión, primero a solas cada día. Luego continúe con el siguiente paso, convoque a toda su familia. Usted tiene que convocar a su familia. Hay que comer juntos el devocional. Hay que estar juntos en los tiempos de oración los días jueves. Hay que estar juntos en los cultos de día domingo. Toda la familia tiene que ser nucleada. ¿Quién es el llamado a hacer esa convocatoria? A reunificar a la familia. Usted, mi querido hombre. Usted, mi querido hombre. Nadie lo va a hacer por usted. Nadie lo va a hacer por usted. O usted toma un papel activo. O Dios, como le dijo a Israel, no te preocupes, yo soy tu marido, yo lo voy a hacer. Ahí tienes a tu esposo, no hace nada, yo lo voy a hacer. Contigo y con tu familia. ¿Usted quiere que Dios haga eso?
cuando le dio el privilegio de usted ser el cabeza de familia. Mire cómo termina, regresando a la historia de Noé. Mire cómo termina esto. Pues sale el arca, y como yo decía, Noé hizo todo correctamente dentro del arca con sus hijos. Cuando sale, capítulo 8 de Génesis, estamos, capítulo 8, versículo 18, hacia adelante, salió Noé con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. Edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Capítulo 9, como le dije, verso 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Y hace un pacto con Noé. Y lo sella, usted sabe, con el famoso arco iris, precioso sello y recordatorio de que Dios se comprometió que nunca más iba a inundar este mundo, nunca iba a aplicar un juicio de ese tipo. Aplicará juicio de otro tipo, pero no de ese tipo. Y hay un juicio venidero, no lo olvide. Mis queridos hombres, mi querida iglesia, gracias en esta mañana por poder estar juntos, entendiendo estos principios. Ahora es tiempo de actuar. Ahora es tiempo de actuar. Regreso para terminar el capítulo 59. Fíjese cómo termina esta evaluación y este reaccionar de parte de Dios con una promesa tremenda. Claro, Israel, pero tomo algunos principios que son rescatables para nuestras vidas y lo leo para animarlo, porque es una promesa preciosa de parte de Dios. Capítulo 59, versículo 21. Y este será mi pacto, dijo el Señor, con ellos. Dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Así como Dios mira la maldad hasta la tercera y cuarta generación, Dios puede bendecir las siguientes generaciones. Pero ¿cómo va a bendecir las siguientes generaciones? Si las bocas de estos hombres actuales, y me refiero a usted que me está escuchando, y me incluyo a mí también, deben estar nuestras bocas, deben hablar de lo que está lleno nuestro corazón. ¿Y de qué debe estar lleno nuestro corazón? De la voluntad de Dios. De la voluntad de Dios. Así que, mis queridos hermanos, es tiempo de actuar ahora. Escuche lo que voy a instruirle. Vuelvo a hacer el llamado. Este jueves nos volvemos a reunir en oración porque necesitamos la oración. Necesitamos unirnos como iglesia para seguir clamando y orando al Señor. Lo necesitamos. Pero usted tiene tarea a partir de mañana, lunes mismo. Usted tiene tarea como cabeza de familia. Si no lo hizo, empiece a reunificar a su familia a los pies del Señor, empezando por el devocional, toda la familia junta. Tiene que empezar a hacerlo. Le hemos ayudado, le hemos facilitado, le estamos enviando un audio. ¿No se ha dado cuenta que el Señor le está dando las herramientas, pero usted no las está tomando para unificar a su familia? No trance esto. Los días jueves debe ser sagrado. Toda la familia esté haciendo lo que esté haciendo, sus responsabilidades. Ya nadie puede tener excusa. 8 en punto de la noche nos reunimos en esta mesa, nos reunimos en la sala, nos reunimos en el dormitorio, no sé qué, pero nos reunimos toda la familia. ¿Para qué? Para entrar al culto de oración y orar todos juntos como familia. Tenemos que hacer eso, mis hermanos, para agradar el corazón de Dios. Y yo espero que si hacemos esto, el olor de nuestros hogares va a subir en olor grato delante de Dios. Y de hecho que prepárese no solo para un gran avivamiento familiar, prepárese para un gran avivamiento personal y prepárese para un gran avivamiento como iglesia. Dios está esperando que hagamos esto. Le animo, mis amados. Oremos. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hacernos tanto bien de manera inmerecida. Gracias, Señor, por mostrarnos cuál es el camino. Gracias por darnos una forma para evaluar nuestros propios corazones. Pero nos adelantamos, Señor, y quizás tomo la voz como representando a todos los hombres de nuestra congregación en manera especial. Señor, perdónanos. Perdónanos porque no hemos hecho las cosas correctamente como tú querías. Perdónanos nuestras escaseces para contigo, que nos sirve ejemplo para los de nuestra familia. Perdónanos, Señor,
nuestras conductas que no han sido un ejemplo para nuestra familia. Perdónanos, Señor, el olvidarnos fácilmente de tu palabra. Perdónanos el alejarnos rápidamente de ti cuando estamos en crisis, en problemas, en vez de buscarte más, Señor. Perdónanos. Pero restaura nuestros corazones, por favor, Señor. Restaura nuestros corazones. Y restaura a través de nuestros corazones también a nuestras familias. Te lo suplicamos, Padre bueno. Deseamos agradarte como te agradó Noé. Deseamos, Señor, salir de nuestras arcas al final de todo esto, a construir altares de adoración, Señor, y que nuestros sacrificios ofrecidos allí sean nuestras propias vidas y puedan subir en olor grato delante de tu presencia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias. Oh, oh, oh. Tú eres fiel, Jesús. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Mi corazón te cantará. En ti confiaré, en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel a mí, Señor. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Sí, Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel.
promesa sigue en pie, tú eres